vamos para adentro. Quítamelo. Hace una semana exacta entramos a Brasil. Fue una entrada épica, lloré de la emoción porque hace mucho me he soñado conociendo este país, esta cultura. Mi amor, ¿cuánto tiempo estábamos esperando este momento? ¡No! ¡Llegamos a Brasil, Río! Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí, vivo viajando hace 4 años en un camper por todo Sudamérica y en este momento estamos por rutas brasileras. Hemos recorrido muchos kilómetros por potreros llenos de ganadería y agricultura para por fin llegar a nuestra primera gran ciudad, Porto Alegre. Bienvenidos a Porto Alegre, la primera ciudad grandota que vamos a conocer de Brasil. Porto Alegre queda justo en la Laguna de los Patos, que es la laguna más grande de todo Sudamérica y queda como en una esquinita de esa laguna. Esta es una de las ciudades más grandes del sur de Brasil. Muéstrale a la gente cómo es. Mira la ciudad, mira. Ay, sí, ya la vi. Ahí está Porto Alegre. Hacia allá vamos, Porto Alegre. Muito obrigado, meu coração, por gravar-me. Muito obrigado, ok? Cuéntales cómo te sientes. No, es increíble, oigan, porque tiene como un puerto súper grande y eso es una laguna que realmente va a dar al mar más abajo en Río Grande, en Brasil. Pero es increíble que haya buques y haya barcos tan gigantescos. Y aquí al lado estamos pasando el metro. ¿Sí lo ves? Creo que es el metro o el tranvía. Debe ser un tren de carga. ¿Cuál es el que va agarrado arriba? El tranvía, ¿no? Sí. El tranvía. Bueno, esto está brutal, o sea, es diferente a lo que estoy acostumbrada a ver como ciudad, la verdad. Ciudad puerto. Ciudad puerto en una laguna. Llegamos al lugar donde vamos a dormir, en plena calle de Porto Alegre, al lado del Parque Miriña do Brasil y al lado del Parque Lerner, que es este de acá, Jaime Lerner. Y este es uno de los lugares más famosos y recomendados de Porto Alegre. Y es que amamos llegar a lugares así, en donde estamos en la mitad de la ciudad, podemos hacer planes de ciudad, pero al mismo tiempo tenemos un parque gigantesco donde Río puede jugar. Saqué mi Kindle y me voy a poner a leer acá en la mantica. Qué nota de parque. Por allá están jugando fútbol, por allá están haciendo piruetas, por allá también están jugando, allá hay ciclovía y al fondo mío el atardecer. ¿Sí lo ven? Por allá al fondo. Buenos días, vean dónde amanecemos. Resulta que ayer nos movimos de lugar por un consejo de Ale de Get Outside. Son unos brasileros, les voy a dejar por aquí el Instagram y suben un contenido increíble. Bueno, él es de Porto Alegre y nos recomendó otro parque. Vean dónde estamos y vean dónde amanecemos. El plan de hoy es ir al Parque de la Redenção a un ensayo del carnaval. Un grupo va a estar cantando, bailando, tocando tambores al ritmo africano en ese parque, ensayando para el carnaval. ¿Pueden ustedes creerlo? La emoción mía. Hoy subí a 35 grados, así que por eso mi pinta. Y nos vamos en las bicis. Vean las bicis allá. Bueno, estamos listos. Saliendo en este mismo instante, en familia. Me soñaba este momento, ¿tú no, Rick? ¡Vamos! ¡Muy bien! Casi que toda la ciudad de Porto Alegre tiene una ciclorruta súper bacana para poder andar en bici toda la ciudad. Las ciudades así me encantan, me fascinan.
Hemos llegado al parque, que es ese de ahí al lado, y vean que hay una venta vintage, de cosas vintage, como de antigüedades y demás. Está hermoso. Bienvenidos a el Parque de la Redención. Hemos llegado al parque. Es un parque gigantesco que tiene un espejo de agua justo como en la mitad. Oigan, está haciendo un calor que ustedes no se imaginan. Hoy va a subir a 37 grados. Fuerte, fuerte. Entonces estamos descansando con Río en la sombra de esos árboles. ¡Huepa la arepa! El dress code era amarillo, azul o rojo. Te tenías que venir de esos 3 colores. ¡Huepa, mi amor! ¡Mi amor, mi amor! ¡Estamos en Brasil! Una locura completa esto, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Oh, no. Estoy sudando mal. Se los juro que para mí la cultura brasilera, el baile y la alegría, o sea, me dan ganas de llorar de la emoción y de los sentimientos que me dan. Se los juro, toda mi vida vi esto como por televisión, por videos de otras personas, y vivirlo y que te bailen al lado con tanta energía bonita dan ganas de llorar. Estoy muy sensible y muy emocionada que estoy en Brasil. Mi amor, ¿tú alguna vez habías visto una mujer tan feliz? ¿Alguna vez en algún plan de todo Sudamérica me habías visto tan feliz? Darla hasta el piso. Dándola hasta el piso. Vean cómo estoy sudando. Me voy a bailar todas. Esta gente aguanta de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, 5 horas aquí, dándole y bailando y bailando. ¡Wow! ¿No? O sea, maravilloso. Impresionante la energía. No, la energía. 33 grados y dándola toda. O sea, sensación térmica de 39. 39, gente. Vamos, dándola toda. Manteniendo a Río muy hidratado, con hielo y muy consentido todo el tiempo. Bueno, después de sudar la gota fría en ese tumulto de personas y de gente y de bailar como nunca antes, vamos a andar por este parque buscando algo de almuerzo y aguantando el sol. Encontramos
encontramos un lugar debajo de un árbol, bastante importante cuando está haciendo tanto calor. Y vamos a pedir platos típicos de aquí de Brasil. Ricky, ¿tú qué pediste? ¿Una qué? Feijoadinha. Feijoadinha, bueno, que es como básicamente como una bandeja paisa colombiana, una frijolada. Son frijoles y yo pedí un escondidinho. Creo que es como un tipo de lasaña que es muy típico del noreste de Brasil. Llegará y les diremos qué fue lo que pedimos. No tenemos ni idea qué pedimos. Bueno, ha llegado la feijoada. Vean pues lo que es esto. La verdad, esto es naranja. ¿Qué es este, mi amor? ¿Qué será? Lo del medio. Arroz. Y esto es... Me voy a meter a la boca a probar como maní de pronto, ¿cierto? Como maní tostado, algo así. Bueno, y aquí están los frijoles con el bacon. Esto se ve muy extraño con naranja, ¿no, mi amor? Sí. Re raro. Bueno, y el mío, vean, es como una lasaña, hagan ustedes de cuenta. También se ve delicioso. Carne. Esperamos que bajara un poquito el sol para poder empezar a devolvernos, para que a Río no le pegara tan duro el sol. Ahí va él feliz, matado. Buen día, gente. Pues les cuento que anoche fue una noche súper calurosa, tuvimos que dormir toda la noche con los ventiladores prendidos, pero logramos dormir. Y en este momento estábamos saliendo de Porto Alegre, pero resulta que necesitamos crear un CPF para poder hacer muchas cosas aquí en Brasil, que es básicamente un documento brasilero. Así que aquí nos vinimos a una Receita Federal. Ya tenemos documento brasilero para poder hacer muchas cosas, envíos, billeteras virtuales, muchas cosas estos 6 meses que vamos a estar aquí en Brasil. Y ahora vamos a irnos de Porto Alegre. Bueno, ya salimos de Porto Alegre, es bastante tarde, las 5 de la tarde, y todavía nos queda 1 hora a nuestro próximo destino, que es, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Ricky? No, ni idea. Bueno, por acá se los voy a dejar. Es una zona de montaña y de cerros y de cascadas alucinantes acá en Brasil. Entonces la ruta ya no es como tan recta, sino que tiene sus medio curvas. Y vamos a llegar tarde a nuestro próximo destino. Pero bueno, allá vamos. Impresionante como esta zona es igualita a Colombia, o sea, verde, curvas, montañas, espectacular. Estamos entrando a São Francisco de Paula, nuestro primer destino de montaña, a unos 200 kilómetros de Porto Alegre estamos. Oigan, las casas espectaculares, como que son muy diferentes, no sé, a lo que me hubiera imaginado como tal de Brasil. Son casitas muy rústicas, muy bonitas. Este es nuestro primer destino de un circuito de diferentes destinos que estaremos haciendo por toda esta zona Río Grande do Sul. Aquí llegamos a un lago que queda justo al lado de la ciudad, que es donde pretendemos dormir. Lago São Bernardo. Wow, qué lindo, ¿no? Uy, brutal. Buenos días, ahora sí les voy a contar un poquito más dónde amanecemos, porque ayer fue un poco caótica la salida de Porto Alegre. Estamos en la región de las hortensias, aquí en Brasil, en Río Grande do Sul, y es así porque está lleno de hortensias. Ayer las vimos en la ruta y había un montón.
Toda esta es una región caracterizada por su paisaje serrano, montañoso, su paisaje verde, porque tiene araucarias, y también por ser de origen centroeuropeo. Por eso veíamos las casas como las veíamos ayer. Y es una parada obligatoria si queremos ir a Cambará do Sul o el Parque Nacional Aparados do Sierra. Y ahí está el cañón más alto de todo Sudamérica, el Itambacinho. Pero mientras tanto vamos a conocer este hermoso pueblo que no me lo esperaba aquí en Brasil. Mostrar algo diferente, mostrar montaña, algo distinto aquí en este enorme país. Ya estamos listos, arreglados. Yo con un morralcito súper bacano que tiene un camelback, es de Ricky. Y vamos a ir a un lugar que se llama el Parque das Oito Cachoeiras. Espero estarlo diciendo bien. ¿Lo dije bien? Parque das Oito Cachoeiras. Bueno, y nos vamos a ir en bici y allá vamos a hacer una caminata de 8 kilómetros, pero estamos tan emocionados con las bicis que hasta el inicio del sendero vamos a ir en ellas, ¿cierto? La ropa lavando. Sí. La ropa la vamos a dejar ahí remojando. Sí, vamos contigo. Sí, vamos contigo. Sí, 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 sí. Vean. Acá estamos yendo Cachoeiras, Parque dos Ocho Cachoeiras. Hemos llegado. Oigan, el camino hasta acá eran 3 kilómetros y todos de bajada, una bajada así. O sea, tanto así que nos tocó cambiar bicis porque mis manos no daban del dolor. Todo lo que baja tiene que volver a subir. Y en esta bici, Dios mío, tengo angustia, mi amor. Esto es lo máximo que frena esta bicicleta. Claramente no tengo ni idea qué vamos a hacer para volver a subir esos 3 kilómetros. Yo creo que nos va a tocar pedirle a alguien que nos suba, echar dedo. Y bueno, vale 30 reales por persona entrar al parque y el horario es hasta las 6 de la tarde. ¡Vamos! Bueno, vean, estas son todas las cascadas a las cuales uno puede ir y es solo el tiempo de ida que se demora uno en hacerlas. ¡Wow! Miren esto tan increíble. ¡Wow! Estoy en mi salsa. Este es mi ecosistema favorito del mundo. Ya se oye la primera cascada. ¿Cómo es que se llama, mi amor? Neblina. Sí. Neblina. Se siente desde acá ya el aire. ¡Wow! ¡Brutal! Luchita, ¿hace cuánto no te bañas? Confiesa. ¿Hace cuánto no te bañas? 2 días, 2 días. Oh, ¡Qué maravilla! Maravilloso. Mira Mira mi perro. ¿Sí lo ven? A ver. ¡Hola! Salimos de la otra y vamos a la Trila da Cachoeira da Ronda. Trila, camino, Cachoeira, cascada. En total son 8 cascadas y estamos empezando por las más fáciles. Estas son 2.5 kilómetros ida y vuelta. Cinco minutos después nos atacaron 800 abejas y a Río lo picaron en la oreja. Ay no, gordo. Dios mío, gordo. Todo va a estar bien. ¿Ah? ¿Ah? Te picaron muy fuerte, ¿cierto, papá? Vamos a intentar pasar nuevamente por el lugar de las avispas. Ay, sin alborotarlas. Gordo al lado, Río al lado.
Ya. No, mira, vi otra vez. Olvídate, yo estoy en la entrada. No, vamos. ¡Ah! Sí. Ah. No, ahí todavía vienen. Ah. Yo voy 4. Vamos. Ay, son 3. Me picaron las 2 al mismo en el brazo. No, y la hinchada que se me está No se pegando. puede seguir. La hinchada que se me está pegando el brazo, mono. Mira. Se me está hinchando y me duele. Mire. Vamos, rápido. Ay. Decidimos devolvernos por el bienestar de la familia, porque esta mano se me hinchó, a Ricky lo picaron como 4, Río le sacamos par de aguijones, entonces no, o sea, había muchas abelias y tuvimos que devolvernos, la verdad. Qué susto, es un dolor tan fuerte que te pique una abeja, o sea, tan fuerte. Para este lado quedan estas 2 cachoeiras, está remanso y cachoeira escondida. Aquí lo máximo porque te va diciendo como frecuencia cardíaca cómo es, el trail cómo es, si hay dificultad de deslizamiento o algo más, entonces buenísimo por ese lado. Bueno, vamos para allá. ¡Wow! ¡Qué cosa tan divina! 45 metros tiene esta. La humedad es toda. O sea, yo me siento como en la selva ecuatoriana o en el Putumayo en Colombia. Así me siento yo. Amo estos senderos llenos de cascadas y al lado de ríos. O sea, estoy en mi salsa. El que me conoce sabe que este es mi ecosistema favorito. Y la verdad es que los caminos están súper bien delimitados. En algunas partes hay hasta escaleras, ¿sí ven? O sea, súper bueno. Una telaraña gigante. Hasta en 4 y pasa gateando. Tú puedes. ¡Uepa! Ahí ya puedes salir. Todo por proteger las telarañas. ¿Listos? Vamos. Aquí hay otra un poquito bajita. Ustedes no las ven, pero nosotros sí. Y bueno, ahí protegemos el ecosistema para hacer el menos daño posible pasando por acá. Esta que están viendo ustedes acá es mi planta favorita, el musgo. ¿Saben el musgo cuánta agua puede llegar a recolectar y a almacenar? Todo este trekking está llenísimo de musgo, ¿sí ven? Aparte, como que le da viveza al lugar. Bueno, Ricky ya va en viringa para adentro y aquí estamos practicando cómo se dice en pelotos en portugués. Creemos que desnudos, por si llega alguien gritar como estamos desnudos. ¡Anaconda! El que lo entendió. Ahí está pintado Ricky. Ahora sí, vamos para adentro como Dios nos mandó al mundo. Amamos hacer esto, de verdad, nos encanta. Ricky dice que hay renacuajos enormes. Tápate. ¿Qué tan grandes son? Por ahí así. Y entonces le da miedo sentarse y que se le metan por ahí, por adentro. Pero bueno, vamos para adentro, vamos a ver qué tan cierto es.
espectacular cascada. Un poquito de miedo meterse ahí desnudo con semejantes renacuajos, pero miedo superado. Vamos a pegar la vuelta porque ya es hora de almuerzo. Nos quedaron pendientes las dos últimas cascadas que son de dificultad alta. Solo que para ir a una sola, por ejemplo, se demora uno 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Así que no alcanzamos, no trajimos almuerzo. Nos vamos a pegar la vuelta ya y nos espera una subida en bici tremenda. Bueno, hemos decidido que Ricky va a ir por el carro porque efectivamente mi bici no es de montaña. Entonces es imposible literalmente subir esa montaña en esa bici. O muy difícil, ¿cierto, Ricky? Tocaría en la mano. Sí, nos demoramos un rato. Nos demoraríamos mucho rato. Entonces Ricky, que es todo un bicicletero, un downhillero, va a subir, va a ir por el carro y va a venir por mí. Vamos a recoger a Isa, que se quedó porque la subida estaba muy dura para subir en bici, en la bici de ella, imposible. Así que, bueno, vamos a ir por ella y por Río. Quedaron allá, estoy muerto del hambre. Me quité la camiseta, monté la bicicleta y arranqué. Tengo la ropa que dejamos lavando. Ahí está. Esto es un desorden total. Para aquellos que sufren de TOC con el desorden, bienvenidos aquí al chiquero. Toca ir por Isa que organice todo. Y bueno, aquí me tienen reportando. Buena. Ricky, ¿muy difícil esa subida? Muy buena, muy sabrosa. ¿Sabrosa? Bueno. Pero, o sea, técnicamente difícil. Exigente, sí. Bueno, Clan de Hogar Dulce Hogar, gracias por tu rescate. Estuvimos trabajando toda la tarde después de esas caminatas y estamos programando lo que será nuestra ruta de mañana. Ricky, ¿quién nos está programando la ruta de mañana? Antonio. ¿Quién es Antonio? Bueno, Antonio es una calidad de tipo que conocimos en el parqueadero de la Receita Federal, donde fuimos a sacar el CPF, que es como el documento de identidad de aquí de Brasil. Nos saludó, estaba llegando, nos saludó y se interesó un poco por el viaje de nosotros y bueno, y nos empezó a dar recomendaciones. Pero fue una conversación de 5 minutos y nos dijo, agarren mi celular y yo les doy recomendaciones. Pues resulta que el tipo viaja en su carro 4x4 por toda esta zona y ustedes no se imaginan las recomendaciones que nos ha dado. Todo el detalle de cada una de las rutas, y a veces pienso que lo más lindo de todo el viaje es conocer ese tipo de personas, más allá que los lugares que esa gente nos pueda recomendar. Es cierto, ese tipo de personas que están dispuestas a recomendarte y a mandarte, o sea, es que mira, por favor, pon todos los mensajes que nos ha mandado. O sea, nos ha mandado un podcast entero, miren, con fotos, con mapas. Dios mío, ponlo para que la gente lo escuche. Esse é o lugarzinho, então, que bifurca a estrada, é uma lombinha para a esquerda, assim, ó. Tu sobe e aí vai. Aí a estrada fica um pouquinho mais estreita. Aparte de eso, nos pone a practicar nuestro portugués. Entonces, muito obrigado, Antônio, se você está vendo esto, muito obrigado pela todas suas recomendações. Muito obrigado, Antônio. Abraço para você, seu filho e sua família. Esperamos ver você outra vez algum dia. Algún día. Espero que haya entendido algo, Antonio. Y en el próximo video ustedes verán qué fue lo que nos recomendó Antonio. Un gran conocedor de esta zona. Visitaremos el cañón más grande de todo Sudamérica de 700 metros. Una de las cascadas más lindas de todo Brasil. Así que prepárense porque Antonio nos ha recomendado unos lugares aquí en Brasil. Gracias por verse este primer video de Brasil. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río. Y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube.